Santiago Armesilla, oiga, no quiero darle un disgusto, pero está rodeado de gente de Vox en estos momentos. Bueno, aquí nos queremos todos, es lo que hay. Todos somos amigos. Oiga, ¿ha venido a hacer patria? He venido a defender el Día de la Hispanidad, que es algo incluso más importante que la patria, porque es la defensa de una civilización. Una civilización que, es verdad, que con violencia se instauró desde hace 5 siglos y que abarca varios continentes y que engrana, digamos, lo ibérico-católico con lo amerindio precolombino y lo africano subsahariano. Que hay que tener en cuenta todo eso para poder entender un poco lo que somos, porque somos una parte de una cosa mucho más grande. Oiga, para ser de izquierdas tiene un discurso que alguno le diría, oiga, usted es un submarino de la derecha. No, a ver, yo creo que el eje izquierda-derecha está muy desdibujado porque todos se han ecualizado en democracia. Aparte que la derecha tradicional, como tal, ha dejado de existir. Es decir, los carlistones, los tradicionalistas son fósiles históricos. Pero a mí me parece que sí es cierto que hay que recuperar una cierta idea de nación, de patria, que en el siglo XIX y el XX tuvo mucho predicamento, pero que por ciertas cuestiones históricas en España, por la socialdemocracia y el liberalismo, se ha desdibujado. Eso sí me parece positivo hacerlo. Oiga, he venido a hablar de su libro. Bueno, he venido a cubrir la manifestación, pero vamos, he venido a hablar de su libro. Bueno, mi libro, el último, que va a salir ahora, la segunda edición. Lenin, el gran error que hizo Karl Urs, una crítica marxista al derecho de autodeterminación. ¿Segunda edición? Segunda edición va a salir ahora, sí. Publicado en Almuzara. Almuzara, sí. Tiene mérito, porque, perdón, Lenin no es que esté muy de moda ya, y además hablando de autodeterminación, ¿no? Pero fue un encargo porque se cumplen este año los 100 años de la muerte de Lenin, y para bien o para mal hay que admitir que es la persona, yo creo, más importante del siglo pasado, del siglo XX. Todo lo que ha venido después de la Revolución Rusa está determinado por las acciones e ideas de Lenin. Y lo que es el libro no es solo una crítica a la idea de autodeterminación de Lenin, sino la idea filosófica de autodeterminación. Y bueno, de eso básicamente es lo que trata el libro que tú te estás leyendo, claro. Oiga, la autodeterminación fue un error, según usted. Para la Unión Soviética, para Yugoslavia, para Checoslovaquia, absoluto, porque la autodeterminación en sí es un error metafísico, es un error filosófico, porque implica pensar que algo, una nación o una persona, el individuo autodeterminado, es causa de sí mismo, es causa sui, es causa incausada, sin causa externa que lo determine. Pero eso realmente en la historia, en la sociología, en la antropología no existe. Lo que hago yo en el libro es trazar una línea histórica, de filosofía de la historia, por favor, a toda través de la la gente cual que hay delante se trata de determinar el origen de la idea de principal, autodeterminación, les invitamos a que su vayan influencia detrás. religiosa, judía, protestante, etcétera, y cómo ello se seculariza e impacta en el derecho a la autodeterminación de los pueblos, en la Carta de la ONU, en Woodrow Wilson, no solo en Lenin, y también, por ejemplo, en temas que en el libro trata un poco de la autodeterminación de género, que ahora está muy de moda también. Es un libro de filosofía de la historia, se puede decir. Oiga, me deja de ser sincero, recomiendo el libro. Cuando empecé dije, oh, Lenin, la autodeterminación, vaya coñazo, está muy bien, en serio. Muchas Oiga, gracias. Stalin tampoco sale muy bien parado. No, porque también hago una crítica de la idea de nación de Stalin, porque la idea de nación, como se sabe, no es unívoca, es análoga, tiene muchos significados, tiene muchas acepciones, pero la definición que dio Stalin era una definición demasiado pobre, no se sabe muy bien si es una nación étnica, si es una nación cultural. La idea de nación cultural además es muy absurda, porque cultura es prácticamente todo. Estas gafas que tengo aquí en este sobre, o este teléfono, son cultura también. La bomba atómica es cultura. Los cetáceos tienen cultura, se sabe que se llaman por nombres determinados. Desde que algo tenga cultura no implica nada. Es como cuando iban en los 60 los abertzales Tarras a preguntarle a Gustavo Bueno que subiera su movimiento, y él decía que no le interesaba, y le decía, pero es que nuestra lengua, el euskera, es la más antigua de Europa. Y él le respondía, bueno, pues cuanto más antigua sea la lengua y la cultura, más cerca estaréis del Australopithecus. Eso no tiene ningún mérito. Entonces, creo que Stalin Lenin escribió su libro de autodeterminación partiendo del libro del marxismo y la cuestión nacional de Lenin. Y entonces lo que hago en el libro también es una crítica a la idea de nación de Stalin y a la idea de cultura que tenían los bolcheviques, que curiosamente viene de la filosofía alemana, del idealismo alemán. Y bueno, aquí hay que repartir con todos, básicamente. De hecho, acaba incluso con el Lebensraum de Hitler. Sí. Y de hecho los nazis, en su primer programa de 1920, el punto 1 era la defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos germánicos para hacer una gran Alemania. Oiga, ha citado a Gustavo Bueno, usted está en deuda con Gustavo Bueno y le cita varias veces. Sí, bueno, yo me considero discípulo de él, de su escuela. Es verdad que en un sentido crítico heterodoxo, porque lo mezclo con otras cosas. Nosotros, más que hablar de materialismo filosófico, hablamos de materialismo político, pero no cabe duda que se podría decir que lo que es Hegel en el mundo alemán es Gustavo Bueno en el mundo de habla española. ¿La nación es un invento burgués, el concepto de nación? La nación política, sí. Otra cosa que ha habido grupos de izquierda, revolucionarios, comunistas, socialistas que lo han adoptado. Pero el concepto de nación en sentido biológico surge en la Edad Media. Todavía hay ciertos pueblos de Castilla que hablan de la nación de los dientes, de la nación como la estirpe, y la nación étnica es prepolítica.
Pero la idea de nación tiene muchas acepciones, pero la idea de Estado-nación, de nación política, es verdad que es moderna. Y tiene su punto culminante en la Revolución Francesa y sus prolegómenos en la Paz de Westfalia. Vamos a tener que dejarlo aquí, lo cual no quiere decir que lo acabemos dejando, porque la manifestación ha empezado y de esto, pero seguiremos hablando. Yo encantado, para mí es un placer hablar contigo. Señor Santiago, señor camarada, con no sé si llamar, lo de señor es muy burgués, pero bueno. Bueno, ya prácticamente señor por la edad, sí. Claro. Bueno, en eso le gano. En lo del pelo no, hay que decirlo, pero muchas gracias. Bueno, pues nada, Tovarich.